Hola, espero te encuentres bien. Bueno, a continuación vamos a seguir con lo que habíamos quedado, que era Faraday Lens e inductancia. Primero que nada, un resumen breve antes de seguir con los ejercicios. Bueno, para Faraday, imagina que tienes un circuito, que este puede ser una espira, un cable doblado en círculo, como cualquier cosa cerrada. Y si a través de ese circuito pasan líneas de campo magnético, decimos que hay flujo magnético. Siempre en los ejercicios van a pasar líneas de campo magnético porque es lo que te están evaluando. Así que cuando tengáis un circuito, por ahí va a haber campo magnético y flujo magnético. Ahora, la ley de Faraday es una cosa muy simple. Si el flujo cambia, aparece una corriente en el circuito. No importa por qué cambia este flujo. Puede ser porque el campo magnético se hizo más fuerte, porque el circuito se movió de un lado a otro, porque el circuito rotó, lo que sea. Pero si el flujo cambia, eso significa que hay corriente. Entonces, tenemos tres cosas. Está el campo magnético, y como hay campo magnético, hay un flujo magnético, y si hay un cambio en el flujo magnético, eso significa que se genera corriente en el circuito. Ahora bien, la parte de Lenz de Faraday le agrega el sentido a esa corriente, es decir, la corriente inducida siempre va a oponerse al cambio que la provocó. Si el flujo, por ejemplo, está aumentando, la corriente genera un campo que lo frena. Es decir, si el flujo está disminuyendo, la corriente genera un campo que lo compensa. Es como si el circuito fuera como terco y no quisiera que nada cambie. Por lo tanto, al haber un cambio en el flujo, lo que significa que hay un cambio en el campo magnético, la corriente se opone a ese cambio. Si el flujo magnético aumenta, la corriente disminuye, y si el flujo magnético disminuye, la corriente aumenta. Una analogía cotidiana, por ejemplo, de este fenómeno puede ser la inercia. Si empujas un objeto, este se resiste al movimiento. Entonces, si el flujo cambia, el circuito resiste ese cambio generando corriente. También, otro concepto súper importante es la inductancia mutua, que se trata de cuando tienes dos circuitos cerca, la corriente en uno genera un campo magnético y ese campo magnético llega al otro circuito en forma de flujo. Si la corriente cambia en el primer circuito, el flujo en el segundo cambia. Y por Faraday aparece una corriente inducida en nuestro segundo circuito. En fin, eso es como la inductancia mutua, el grado en que dos circuitos se afectan entre sí. Ya, recapitulando de nuevo eso, que igual es bastante complejo. Nosotros tenemos corriente en un circuito. Por ejemplo, ahí. Ya, tenemos dos varitas. Una, dos. Entonces, nuestra primera vara tiene corriente. Y esta corriente genera un campo magnético alrededor de esa vara. Y como la otra está relativamente cerca, le llega ese flujo. Le llega ese flujo que está generando la corriente que circula por nuestra primera vara. Por lo tanto, por Faraday aparece una corriente inducida en nuestra segunda vara. Eso es. Y eso sería la inductancia mutua, es decir, la corriente está pasando por una vara, eso genera un campo magnético, ese campo magnético interfiere en la segunda vara, lo cual genera una corriente en la segunda vara. Y finalmente está la autoinductancia, que es lo mismo, pero en un circuito afectándose a sí mismo. Es decir, su propia corriente genera un campo magnético y ese campo magnético le produce flujo a él mismo. Y si la corriente cambia, se introduce una FEM que se opone a ese cambio.
Eso, al final es aplicar esta fórmula que se ve acá. Y la autoinductancia igual. Y la fórmula de Faraday. Ya, ahora teniendo un poco más claro esos conceptos, podemos seguir con el ejercicio que nos había quedado pendiente. Ya. Bueno, leámoslo un poco. Nos dice que una espira circular de radio A, masa M y resistencia R se deja caer desde Z igual 0, con su eje de simetría vertical en una zona donde el campo magnético es axialmente simétrico alrededor del eje Z y cuya componente vertical es Bz igual a Cz. El eje de la espira coincide con el eje de simetría del campo. Ya, bueno, qué bueno que acá haya simetría, porque así nos facilita un poco más la resolución de este problema. ¿En qué dirección fluye la corriente en la espira mientras cae bajo la acción de la fuerza de gravedad? Ya. Aquí hay que pensar más o menos en qué está pasando. Se supone que tenemos una espira, que es un aro de metal, que está cayendo hacia abajo, y hay un campo magnético en la zona donde éste cae. El campo magnético inicial de la espira tiene una componente vertical, la cual es Bz igual a Cz. Como la espira cae, Z se hace negativo, porque la referencia que nos dan inicialmente es que está en 0 y va hacia arriba. Pero como cae, tenemos un Z negativo. Entonces, eso significa que el Bz también se hace negativo. Entonces tenemos un menos Bz. Es decir, que el campo magnético apunta hacia abajo. Esto solo porque nos dicen que la espira está cayendo y que las coordenadas iniciales que tenemos es de Z igual 0 y que va hacia arriba. Entonces, como nos dicen que esto está cayendo, significa que tenemos un Z negativo, por lo tanto, el campo magnético también se vuelve negativo. Ahora bien, tenemos que pensar qué le pasa al flujo. El flujo es simplemente cuántas líneas del campo atraviesan la espira, que son estas líneas que estamos viendo acá. Y como la espira cae, el campo apunta cada vez más fuerte hacia abajo. El flujo hacia abajo va aumentando. ¿Por qué? Porque esto va cayendo. Entonces la dirección del flujo sería hacia abajo, porque esto va cayendo y porque el campo magnético se invierte, ya que este va siguiendo al Z. Y como tenemos un menos Z, el campo magnético va hacia abajo, por lo tanto el flujo magnético también iría hacia abajo. Entonces nos quedaría como algo así. Y esto apunta en la dirección menos Z. ¿Por qué? Porque va cayendo. Entonces, ¿qué nos dice Faraday? Que la corriente inducida siempre se opone al cambio. El flujo hacia abajo está aumentando. Entonces la corriente tendría que oponerse a ese aumento. ¿Cómo? Generando su propio campo magnético hacia arriba para contrarrestar. Entonces, ¿cómo yo sé el sentido de la corriente? Bueno, aquí se usa la regla de la mano derecha. Si quieres que el campo que genera la corriente apunte hacia arriba, hay que cerrar los dedos de la mano derecha con el pulgar hacia arriba. Y la dirección que se curvan los dedos te dice el sentido de la corriente. Entonces, si hacemos eso, nos daría que la corriente va en sentido antihorario, visto como desde arriba. Por lo tanto, sería de esta forma, así.
en ese sentido. Mucha, hay que usar simplemente regla de la mano derecha. Pero una cosa aquí me importa que tengas claro, es que aquí se forma una corriente inducida porque hay un cambio en el campo magnético, ya que inicialmente el campo magnético iba hacia arriba, pero este anillo se suelta y el campo magnético entonces va hacia abajo, entonces ahí hay un cambio. Ese cambio en el campo magnético genera un cambio en el flujo magnético. Y lo que sabemos es que si se genera un cambio en el flujo magnético, se induce corriente. Y esa corriente inducida se opone al flujo magnético. Es como lo contrario. Por lo tanto, la corriente inducida en el anillo deberá fluir en sentido antihorario, ya que de esa manera se generará un campo magnético que se opone al flujo del campo magnético externo. No sé si se entiende bien, igual es complejo. Pero aquí lo que más tenéis que tener claro es que aquí hay una corriente inducida porque hay un cambio en el campo magnético, lo cual genera un cambio en el flujo magnético. Y como habíamos visto acá, la corriente inducida se forma porque esta corriente es lo que se opone al flujo del campo magnético. Entonces, para que todo esto funcione bien, la corriente se va a tener que oponer a ese cambio generado, por así decirlo. Y para que la corriente se oponga a ese cambio generado, la única forma que esto funciona es que la corriente vaya en esta dirección. Eso. Espero se haya entendido bien. Si no, pregúntame por WhatsApp y lo volvemos a intentar. Pero eso, en resumen, aquí tenía un cambio en el campo magnético. Si tú tenías un cambio en el campo magnético, significa que tenés Faraday. Si tú tienes un cambio en el campo magnético, eso significa que tienes un cambio en el flujo magnético, que son estas líneas. Aquí nos dicen que esto se cae. Por lo tanto, el flujo magnético iría hacia abajo. Y aquí ocurre algo con la corriente, que es la autoinductancia. La autoinductancia es cuando hay un cambio en el flujo. Y que ésta se opone al movimiento que tiene el flujo. Por lo tanto, tenéis que pensar como si fuera para arriba el flujo que generaría la corriente para que esto ocurra. Por lo tanto, por regla de la mano derecha, la corriente tendría que ir en esa dirección. Al final lo pensáis como si fuera así. Solo que te dicen que se va cayendo, entonces te enredáis un poco. Pero, por ejemplo, si este fuera el caso, si nosotros tuviéramos este ejercicio sin que el anillo se fuera cayendo, aquí te dicen que el flujo va en esta dirección. Y como sabemos que, suponte tú que hay un cambio en el flujo y que el flujo termina quedando para arriba, nosotros sabemos que la corriente que produce ese cambio en el flujo se opone, po. Entonces, en este caso, la corriente iría en esta dirección, ¿cachai? Porque nosotros sabemos que es lo contrario, que se opone al movimiento del flujo, por regla de la mano derecha. Así que eso, hay que pensarlo de esa forma. Es como paso a paso. Ya. Ahora, en la B nos dicen, encuentre la corriente en la espira en función de la velocidad. Desprecie las contribuciones al flujo proveniente de la corriente inducida. Ya, bueno. Aquí nosotros vamos a tener que usar la fórmula de Faraday, que gracias a eso nosotros podemos sacar la corriente en la espira en función de la velocidad. Hay que partir por eso. Entonces, para responder la pregunta B, nosotros aplicamos directamente la fórmula de Faraday. Por lo tanto, tenemos que E es igual
a la derivada del flujo partido en la derivada del tiempo, que eso es igual a I por R. Entonces nosotros a través del cambio que hay en el flujo podemos obtener la corriente que nos están pidiendo. Entonces aquí nosotros elegimos como la normal de la superficie. O sea, elegimos Z como la normal de la superficie para poder obtener el flujo. Por lo tanto, considerando eso, tenemos que el flujo sería igual a la doble integral, que iría desde 0 hasta A y desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque es un círculo y eso es todo lo que recorre nuestro flujo. Igual al campo magnético por la normal de R por dr por d phi. Pero tenemos que pensar en cómo es phi. Entonces, como en general B se describe con R, con phi y con z. ¿Por qué? Porque trabaja en esas tres coordenadas, es decir, el campo magnético existe en esas tres coordenadas. Así que tendríamos B de R, de phi, de z, en R tongo, más B de phi, de R, de phi, de z, en phi tongo, más B de z, de R, de phi, de z, en z tongo. Sin embargo, como se nos dice que B es asimétrico, es decir, que el campo B no cambia si nosotros damos vueltas con respecto al eje Z, esto implica que B no tiene dependencia de phi. Esto significa que B es igual a B en R y en Z nomás, porque es asimétrico, por lo tanto phi da exactamente lo mismo. Phi no estaría describiendo el movimiento si es asimétrico o no, pero aquí realmente no nos importa, así que lo eliminamos. Así que solamente nos quedaríamos con B en R y en Z. Es decir, no importa el radio y la altura que tiene simplemente. Y recordemos que en el enunciado se nos había dicho que B de Z era igual a C de Z. Por lo tanto, las coordenadas que describirían nuestro campo magnético en este ejercicio sería B de R de Z igual a B sub R de R de Z en R tongo más B phi de R en Z de phi tongo más C de Z en Z tongo. Entonces, una vez ya teniendo el campo magnético, podemos sacar el flujo magnético rapidito. Sabemos que el flujo magnético es lo que está actuando en la superficie de nuestro aro, y lo que describe la superficie de nuestro aro es la doble integral de 0 a A y de 0 a 2pi del campo magnético. Y el campo magnético ya lo sacamos, que sería BR de R de Z en R tongo más B phi de R de Z en phi tongo más C C de Z en Z tongo por Z de R de phi. Entonces, ahora nosotros recordando que el producto punto de R tongo con Z tongo es 0, el producto punto de phi tongo con Z tongo es 0,
Y de z tongo con z tongo es 1. Nos bastará con reemplazar solamente en nuestro ejercicio. Es decir, nos bastará con resolver esto. Y tenemos que el z tongo con r tongo es 0. Entonces esto se nos va a 0. Se nos va a 0. Tenemos que el z tongo con phi tongo es 0. Por lo tanto se nos va a 0. Y el z tongo con z tongo es 1. Por lo tanto solo nos quedaría la componente en z. Igual quizás no necesitaría hacer como todo esto tan formalmente con respecto al campo magnético, porque aquí nos dicen que el campo magnético solo está como con respecto a z, y como la cuestión es asimétrica, tú podés llegar y asumir que el campo magnético solo está en z, porque ahí es donde solo tiene ese movimiento con respecto al flujo. O sea, no el campo magnético, el flujo magnético, me equivoqué. Como el campo magnético va hacia arriba, el único cambio que se podría generar es que vaya hacia abajo. Por lo tanto, el flujo magnético solo existe en Z. Entonces igual lo podría como justificar de esa forma. Entonces, dejando un poco de lado la matraca y pensando en esto, sabemos que el flujo magnético solo existiría en Z, porque ahí es donde existe ese cambio de campo magnético y solo está el movimiento ahí. Tenemos que el flujo magnético, o sea, el campo magnético solo está en C de Z, de R de R, de phi. Por lo tanto, reemplazando esto, solo tendríamos que sería C por A al cuadrado por 2pi en Z. Así que eso nos daría resolviendo esta integral. Así que finalmente, como tenemos que la derivada con respecto al tiempo es igual a I por R, nos bastará simplemente con reemplazar. Si aquí nos ponemos a derivar con respecto al tiempo, esto nos va a quedar exactamente igual. Así que nos quedaría C por A al cuadrado por 2pi por Z es igual a I por R. Entonces, para obtener la corriente en la espira, en función de la velocidad con respecto al tiempo, tenemos que es igual a menos pero la fórmula es con menos. Aquí me faltó un menos. Bueno. Entonces aquí iría un menos, aquí iría un menos, entonces aquí iría un menos. Menos pi por A al cuadrado por C por Z partido en R. Esa sería la respuesta. Pero espérate, como está derivado con respecto al tiempo, lo único que cambiaría sería el que nuestro Z tiene un puntito arriba. ¿Por qué? Porque es la derivada. Así que esa sería nuestra respuesta de la B. Eso, es simplemente aplicar la fórmula y saber en qué coordenada está el campo magnético. Ya. Ahora nos dicen que determinemos la fuerza. Que tenemos que determinar la fuerza que actúa sobre la espira en la componente axial y radial del campo magnético. Bueno, nosotros sabemos por fórmula, creo que no la puse acá. Bueno, la voy a escribir. Ya lo voy a hacer en otra hoja porque igual nos queda ordenadito. Ya, como te decía, la C
En la C se nos pide determinar las fuerzas que actúan sobre la espira. Ya. Para determinar las fuerzas que actúan sobre la espira, ocupamos la fórmula de fuerza sobre espira, que es F es igual a la integral de I de L por el campo magnético. El campo tiene dos componentes. Sabemos que está BZ en la componente vertical y sabemos que está BR en la componente radial. Para buscar BR, lo que tenemos que hacer es utilizar la divergencia de B, que en coordenadas cilíndricas nos daría una ecuación diferencial. Entonces ya, vamos por partes. Sabemos que tenemos que ocupar esta fórmula porque con esta fórmula se calcula la fuerza sobre una espira. Y tenemos que saber la divergencia del campo magnético. Y en este caso vamos a usar coordenadas cilíndricas. Entonces, extendiendo esta fórmula, tendríamos que F es igual a la integral. ¿Por dónde va la corriente? Va en un círculo. Entonces sería de 0 a 2pi de I de L al producto cruz. Por el campo magnético lo habíamos sacado antes, que era esto. Ay, ¿cómo lo copio? No sé. Ya lo voy a escribir de nuevo. Bueno, era BR, DR en Z, DR tongo, más B de Fi, R en Z, de Fi tongo, más C de Z en Z era. Ya. Eso sería, por lo tanto, ahora lo que tenemos que sacar nosotros, o lo que tenemos que conocer, es el BDR, es decir, la componente radial del campo magnético. Y para nosotros obtener la componente radial del campo magnético, usamos la divergencia en coordenadas cilíndricas. La divergencia en coordenadas cilíndricas, que es de esta forma. Es 1 partido en R, lo voy a anotar acá. Divergencia en cilíndricas. Entonces tenemos 1 partido en R por la integral de R de B de R más 1 partido en R. Esto viene dado por fórmula por si acaso. La integral de BR partido en la integral de Phi más la integral de BR en Z con respecto a Z es igual a 0. Por enunciado, nosotros sabemos que el V de Z es igual a C de Z y también sabemos que la integral de B de Phi con respecto a Phi es 0. ¿Por qué? Porque el campo magnético no tiene movimiento o no cuenta como en la componente de Phi, en la componente radial. Por lo tanto, reemplazando eso, tenemos que sería 1 partido en R por la integral de R de R más B, no, más C. Más C es igual a 0. Entonces, para obtener esta integral tenemos que hacer esto. Integral de R de R es igual a menos CR
Bueno, aquí lo que nosotros queremos calcular es esto. Entonces tenemos que despejarlo de esta ecuación. ¿Por qué queremos calcular esto? Porque estamos sacando, estamos determinando la fuerza que actúa sobre la espira. Por lo tanto, tenemos esta fórmula, y esta fórmula implica tener la componente de BR, es decir, la componente del radio. Así que estamos calculando cuánto es la componente del radio. Aquí para obtener eso, hacemos una integral con respecto a R. Por lo tanto, nos quedaría BR es igual a R. Y aquí tendríamos que integrar. La integral de R es R al cuadrado partido en 2 más una constante que vamos a llamar A. Por lo tanto, BR sería igual a menos CR al cuadrado partido en 2R más A partido en R. Entonces, eso sería nuestra integral de R. Pero, bien, si nosotros decidimos tender nuestro radio a 0, tenemos que A es igual a 0, por lo tanto, realmente esto no importa. Así que nuestro BR simplemente sería menos CR cuadrado partido en 2R. Y sería un R, entonces nos quedaría menos CR partido en 2. Ya. Entonces, ahora solo nos quedaría reemplazar, pues, reemplazar en nuestra fórmula de la fuerza. Entonces reemplazamos nuestra fórmula de la fuerza, que sería la integral de 0 a 2pi de I de C vamos a cambiar este R le vamos a poner igual a para no confundirnos después porque tenemos mucho R, así que el radio va a ser A. Entonces ya tendríamos F igual a C por A, que sea, recuerda que es un R, partido en 2 de Z más C de Z por R tongo. Aquí sería R, no, pero habíamos dicho que R era A, entonces sería A por D phi. Entonces ya resolviendo finalmente esta integral, obtenemos que va de 0 a 2pi igual a I por C de Z en R de A de phi. Ahora bien, eso hay que resolverlo y sabemos que R en cilíndricas es igual al coseno de phi en X tongo más el seno de phi en Y tongo. Por lo tanto, reemplazando eso, tenemos que I CZA por la integral de 0 a 2pi de la componente en R, que sería el coseno de phi en X tongo más seno de phi en Y tongo por D phi. Pero como va de 0 a 2pi, ambos se van. Ambos son 0. Por lo tanto, tendremos que F en R es igual a 0. Ahora tenemos que calcular el F en Z, porque acuérdate que estaba solo la fuerza actuando en Z y en R. Entonces, nuestra F en Z, que sería nuestro F total, es igual de, aplicando la fórmula, de 0 a 2pi de I partido en CA partido en 2 de A de phi. Y reemplazando eso, obtenemos que es igual a pi por I por C por al cuadrado. Finalmente, esa sería la única fuerza que estaría actuando en la espira, que sería la componente en Z simplemente, porque el campo magnético solo actúa en Z y sería lo único que afecta a nuestra aspira. Y en la D nos dicen que encontremos la velocidad de la espira después de que ha caído un largo tiempo. Ya. Para esto tenemos que usar Newton.
aplicamos Newton en la dirección Z. Es decir, tenemos que fuerza es igual a m por a. Por lo tanto, como ya sabemos que la fuerza solo actúa en la componente Z, reemplazamos. Fuerza es igual a pi por i por c de a al cuadrado menos mg, que en este caso nuestro mg sería el peso que tiene solo en z. Así que aquí simplemente tenemos que hacerlo como se hacía en meca y ir resolviendo como con ecuación de segundo grado para sacar la solución homogénea, porque lo que nos están preguntando acá es encontrar la velocidad de la espira después de un largo tiempo. Entonces, que tendríamos lo siguiente: pi c por a cuadrado menos mg es igual a m por a. Es decir, la fuerza es igual a m por a. Pero tenemos que a es la segunda derivada de la posición y nosotros solo tenemos posición en z. Así que, reemplazando eso, tenemos que llevar a una ecuación de segundo grado para sacar las soluciones. Y aquí es simplemente como despejar z. Hay que dejar el z solito. Así que tenemos z partido en r por c a cuadrado menos mg es igual a mz. Y acá tendríamos que pi al cuadrado por a la cuarta por c a la cuarta partido en mr de z menos g es igual a z. Aquí tenemos que recordar una cosa. La velocidad en z era lo que te había dicho al principio, que es la posición derivada, y el w, que es la velocidad angular, es igual a 2pi por a la cuarta por c al cuadrado por mr, por descripción de la fórmula nomás. Y con eso tenemos que la solución, llegamos y chantamos las soluciones nomás como se hacía en EDO. La solución homogénea sería el v más w de b igual a 0. Y esto es igual a b de t a 1 por e elevado a menos wt. Eso. Y bueno, aquí hay que aplicar como un poco de EDO. Y aplicando EDO llegamos a la solución, que b de t sería igual a menos g de m de r partido en pi cuadrado por a la cuarta por c. Eso. Pero aquí hay que aplicar eso de EDO, que igual es un poco largo. Bueno, eso. Espero te haya quedado claro. Te lo envío al tiro.